Vamos hoy a desarrollar este ejercicio. Ya ven que, bueno, ahí dice que un proyecto se evaluó en base a diferentes aspectos: contenido, documentación y exposición. Y bueno, nos piden un algoritmo para calcular la calificación final del proyecto. Y esa se obtiene promediando los tres aspectos. Sí, ahí estaremos promediando. Entonces, ¿cuáles serían los datos de entrada y de salida? Siempre los de salida son más fáciles, ¿no? Porque lo de salida es lo que nos piden. Aquí, ¿qué nos están pidiendo? La calificación final, ¿verdad? Entonces vamos a poner calificación final. ¿Sí? Así lo voy a poner. Y para poder calcular la calificación final, ¿qué necesitamos? Las calificaciones de promedio. ¿Las calificaciones de qué? Las calificaciones y luego sacarles el promedio. Pero ¿calificaciones de qué? ¿De qué? ¿Cómo le vamos a preguntar al usuario? Una calificación para contenido, otra para documentación y otra para exposición. ¿Sí? Entonces son, aquí serían una calificación para contenido, otra para documentación, lo podemos dejar así, doc, y otra calificación para exposición. Lo podemos dejar así los nombres de las variables, ¿no? Que se entienda de qué se trata. Esas serían las... Y dice ahí que sería el promedio de las tres, ¿sí? Entonces vamos a suponer por aquí, y estos datos son totalmente inventados, pero a veces ya los tenemos ahí, nos lo proporciona el usuario, y en este caso tenemos que inventar por ahí los datos. Entonces aquí vamos a poner que el contenido, eso ya pues es lo que va de acuerdo al criterio del profesor, de la maestra que vaya a calificar el proyecto, pues va a decidir, tal vez en base a alguna rúbrica, no sé, cuánto obtiene por cada uno de los aspectos. Entonces vamos a decir que de contenido obtuvo un 85, por decir. Y luego de la documentación, pues le faltó ahí, sacó un 60. Y la exposición, pues se defendieron más, sacó a lo mejor un 90. ¿Sí? La exposición. En el entendido de que cada actividad, cada aspecto lo están calificando del 0 al 100. El máximo sería 300, ¿verdad? Si obtuvieran 100 en cada uno, la suma sería 300, pero al dividirlo entre 3, pues nos va a dar el 100. Bueno, entonces aquí, ¿cómo obtendríamos la calificación final? Pásale. Sumo así 85 más el 60 más el 90, y esto lo divido entre, ¿así está bien? Ponemos paréntesis porque primero queremos que haga la suma y al final. Bueno, ¿me ayudan con esto, por favor? Salud. Sí. 78.3 creo. Gracias, 78.3. Ok, eso es trabajarlo con datos. Cuando ya se ejecuta, pues me pide los datos, yo se los doy y luego el algoritmo hace ese cálculo y luego ya me da el resultado. Bueno, pero la expresión que nosotros tenemos que poner ahí en el algoritmo es la calificación final, es igual, es una asignación a la suma de las tres calificaciones, calificación, contenido, más la calificación de la documentación, más la calificación de la exposición. Y esto lo vamos a dividir entre
de 3. Eso que está en verde es lo que tenemos que poner en el algoritmo. Y bueno, lo que está en negro es cuando se ejecuta, cómo debería quedar el resultado. Muy bien, entonces ya tenemos todo, todo el análisis. Vamos a desarrollarlo en Flowgorim, ¿sí? Vamos a estar alternando PCIN y Flowgorim. Entonces aquí vamos a... No tengo por aquí la mano del Flowgorim. Vamos a crear uno nuevo. Tipos de dato. Esto sí habría que preguntarle al usuario si las calificaciones se van a manejar con decimales. Vamos a suponer que nos dijo que sí, que las calificaciones podrían tener decimales, porque tal vez se obedecen alguna, como les digo, alguna rúbrica, alguna lista de cotejo, y pues como generalmente, o esas se pueden calificar con alguna aplicación, a veces nos da decimales. Entonces vamos a poner que sí nos dé decimales. Ok, entonces todas las variables son 4 variables, todas son de tipo real, doble. Es que vamos a declarar estas variables. Sería la calificación del contenido, luego la calificación de la documentación, calificación de la exposición y la calificación final. Todos de tipo real. Y luego pues hay que pedir las 3 calificaciones, ¿verdad? Aquí una salida que diga calificación en documentación. Y esto pues lo vamos a pedir en la variable calif no, es contenido, ¿verdad? Para irnos en orden, ¿sí? Entonces aquí debe decir calificación en contenido. Muy bien, entonces aquí va a decir un letrero, un mensaje, calificación en contenido, y luego vamos a pedir esa calificación. Luego, otra salida que diga calificación, caray, aquí. Calificación en documentación. Y pues pedimos la variable calif doc. Voy a grabar el algoritmo como calificación proyecto. FA 0918 calificación proyecto. Bien, ahora nos falta pedir la calificación de la exposición. Una salida. En exposición. Es la variable calif expo. Bien. Ahí están los 3 datos de entrada. Y ya lo único que tenemos que hacer es sumarlos y promediarlos entre 3. Aquí ya le diríamos una asignación y vamos a poner esta expresión. Calificación final es la suma de las 3 calificaciones, calificación de contenido, más calificación de documentación, más calificación de exposición. Esto dividido entre 3. Y tenemos esta expresión.
Y enseguida pues vamos a darle salida. Aquí le diríamos una salida. La calificación final es, y le concatenamos la variable calificación final. Muy bien. Y entonces ya nos falta más probarlo. Aquí tenemos nuestros datos de prueba. Lo ejecutamos. Y los datos de prueba son 85, 60 y 90, en ese orden, ¿no? 85, 60 y 90. Y aquí está la calificación final, pues es la que nos marcó, ¿verdad? 78.33. Bueno, ahí fue relativamente sencillo. La forma de calificar fue a través de un promedio, así directo. Pero, y me imagino que ya les ha de haber tocado que les califiquen algo similar. Si no, igual que esto que estoy mostrando, pues sí, algo similar, ¿no? ¿Ustedes creen que cuando califica un maestro le da la misma ponderación, le da el mismo peso a todas las actividades de un proyecto, por ejemplo? Que valga lo mismo la documentación que la exposición que el contenido. Aquí, cuando es un promedio, es una ponderación igual, todos valen lo mismo. Que en este caso, como son 3 y 100 entre 3 sería 33.33, esa es la ponderación que se le da a cada. Pero normalmente en este tipo de trabajos, en este tipo de actividades, pues no se le da el mismo peso a cada uno de los criterios de evaluación, porque no todos llevan el mismo esfuerzo, podríamos decir, o la misma complejidad. Entonces, casi siempre, pues, cada uno tiene un peso diferente, no como en este caso. Entonces, ¿sí? A ver, no sé qué parte, por ahí. Sí, entonces, vamos a hacer una modificación sobre este algoritmo, pero ahorita pongo el enunciado. Dice, ahora cada aspecto, pues un aspecto es documentación, otro exposición y otro contenido. Cada aspecto tiene una ponderación diferente. Así es que, bueno, eso... ¿Ya quedó listo? Sí, ya. Ok, entonces vamos a hacer una variante. Dice, suponga que en el problema anterior los aspectos, o sea, los aspectos son de documentación, contenido y exposición. Tienen diferente ponderación. ¿Sí? Entonces ahí no todo vale lo mismo. ¿Qué creen ustedes que tenga más peso o un poquito más de complejidad de las tres? Eso va a ser a criterio del maestro, ¿verdad? Él va a decir, no, pues yo considero que el contenido y de acuerdo a como se los pedí, a lo mejor tiene más peso. O la documentación a lo mejor tiene menos y la exposición más o menos. Pero eso ya es criterio del maestro. Y aquí en el enunciado no me están diciendo el criterio, no me están diciendo, mira, el contenido va a valer el 40%, la exposición el 30%, no me están diciendo eso. Si me lo dijeran, pues ya no lo preguntaría porque pues son constantes. Si a mí me dijeran, a ver, califica, pero ya no por promedio, sino que el contenido vale el 50% y luego la documentación vale el 20% y la exposición vale el 30%. ¿Sí? Bueno, si me dieran de antemano esos valores, pues ya los aplico, pero no me los están dando, nada más me están diciendo que son diferentes. Entonces, ¿en qué cambiará eso nuestro análisis? Voy a poner aquí, es más, creo que todo esto me sirve. Voy a poner aquí.
Profe, Mande. ¿cómo dijo que le pusiéramos el nombre? Yo le puse calificación proyecto. ¿Sí? A ver. Bueno, entonces, lo que habíamos, esto ya es otro problema. Es como si dijera la persona del usuario que nos pidió el usuario, no, es que ya me di cuenta que pues no todo debe valer lo mismo. Entonces yo quiero que sea diferente. Pero pues con el programa, el algoritmo que me hiciste, todo vale lo mismo. Así es que de todos modos sí necesitamos esta información. Para esta variante sí necesitamos esta información. Necesito pedir la calificación de cada aspecto. ¿Pero qué? ¿Me hará falta más información? O sea, ¿cómo calcularía yo la calificación si me dicen que el contenido, la documentación y la exposición valen diferente, valen porcentajes diferentes? ¿Qué necesitaría yo? Salir, nada más salir y dividirlo entre 100. Pero, ¿cómo? O sea, ahorita vamos a suponer que yo quisiera hacer un ejemplo con datos. ¿Sí? En este momento quiero hacer un ejemplo con datos. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo calcularía la calificación final? Suponiendo, acá se supone que todos valen lo mismo, por eso es un promedio. Pero acá no valen lo mismo. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer? ¿Sí tengo toda la información? No, perdón. ¿Qué falta? Falta que nos diga cuántos, el porcentaje de cada uno, ¿verdad? Bueno, entonces, eso que yo dije ahorita, 50, 20 y 30, pues es un ejemplo nada más. Si nos dijeran que eso es, pues ya no lo preguntamos, es una constante. Pero si me dicen nada más que va a ser diferente, entonces yo tengo que preguntar cuánto vale cada uno, ¿no? Ni modo que yo lo invente a mi criterio, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a agregarle otras variables de entrada. Vamos a ponerle ponderación. Esa es la ponderación, es como un peso, ¿no? Lo que vale, ¿cuánto pesa? Entre más complicada sea, por ejemplo, yo en el caso del ATP que yo les califico, pues la asistencia tiene un porcentaje, las tareas otro y el proyecto otro. Yo considero que el proyecto es más complicado y entonces le doy más porcentaje. Pero ese es un criterio mío que yo aplico, pues a lo mejor de acuerdo a la experiencia y a cómo veo que se van moviendo esos porcentajes, ¿no? Bueno, pero insisto, yo no los puedo inventar, los tengo que pedir. Entonces, la ponderación del contenido. Que me diga el usuario qué porcentaje lleva el contenido. Y luego, la ponderación de la documentación. Y la ponderación de la exposición. Y aquí hago otra pregunta. ¿En realidad son necesarias las tres ponderaciones? Preguntarlas. Sí las necesito las tres para el cálculo, pero solo con dos, ¿verdad? Solo con dos. Aquí es donde les digo, pedir las tres ponderaciones es un riesgo. Estamos pidiendo una de más porque se puede calcular con las otras dos. Bueno, en el entendido de que la calificación final, la máxima es un 100, ¿verdad? Eso nomás habría que aclarar con el usuario. Entonces, si la calificación es 100 y a cada actividad o a cada aspecto le van a dar un porcentaje, solo me tiene que dar 2. Si yo le pido los 3, corro el riesgo de que me dé 3 valores que no sumen 100. ¿Sí? Y entonces ya va a estar inconsistente ahí el resultado. Por eso, nada más necesito 2. Ya yo decido o me pongo de acuerdo con el usuario cuáles son los que quiere que le pregunte. Vamos a decir que nada más voy a preguntar estas 2. ¿Sí? Entonces, aquí ya el usuario me dirá, no, pues vale tanto por ciento. Yo digo que el contenido es el que debe valer más. Yo puse ahorita un ejemplo del 50%. Y luego dije que la documentación iba a valer el 20%. Y por lo tanto, la ponderación de la exposición pues sería el resto, ¿no? Pero eso ya no lo pregunto, ya no es un dato de entrada. Entonces aquí le diríamos, vamos a hacerlo, la ponderación de la exposición es igual. Eso lo voy a calcular, no lo voy a preguntar, ¿sí? ¿Cómo calcularemos la ponderación de la exposición?
¿Pero a quién se lo resto? Sí, vamos a restar los dos, pero ¿a quién? Sí. Al 100, ¿verdad? Entonces 100 menos la ponderación del contenido. Esto es lo que vamos a poner en el algoritmo para calcular. Ponderación de exposición no lo voy a preguntar, lo voy a calcular. Menos ponderación de documentación, ¿verdad? Bueno, y ya vamos a hacerlo aquí con datos. Vamos a decirle, la ponderación de exposición es igual a 100 menos 50 menos 20. ¿Sí, verdad? ¿Y esto cuánto nos da? 30. Sí, gracias. 30. Bueno. Entonces, ahora la calificación no la voy a calcular dividiendo entre 3. Eso es cuando es un promedio. Que sería el equivalente. Si, por ejemplo, el usuario quisiera usar este algoritmo que apenas vamos a hacer, pero quisiera que todos valieran lo mismo como un promedio, pues le da a cada uno 33.33 de ponderación. Bueno, ¿cómo calcularíamos la calificación? Vamos a hacerlo con datos primero y luego lo ponemos ya con variables. Lo que es con variables es lo que ponemos en el algoritmo. Entonces aquí sería la calificación final. Ahora, ¿cómo la vamos a calcular? Muchas veces es conveniente completar el ejemplo con datos y eso nos da la pauta de qué operaciones con variables tenemos que hacer. A ver, ¿cómo sabría yo la calificación final de este alumno? Ya tengo todos los datos. Tengo cuánto obtuvo de contenido, documentación, de exposición y cuánto vale cada uno de esos aspectos. ¿Qué operaciones hago? Imagínense que no están haciendo el algoritmo, nada más les dicen, a ver, con estas calificaciones, esas ponderaciones, dime qué calificación va a tener el alumno. ¿Qué operaciones tengo que hacer? Sí, pero, o sea, díganme las operaciones. O sea, ¿cuánto por cuánto? ¿Más o cómo? 85 por cuánto. ¿Por cuánto? ¿Entre o por? 50. ¿Pero por qué entre? Es por 50 en decimal. 50% en decimal, ¿cuánto es? En decimal. A ver si yo tengo 500 pesos, ¿cuál es el 50%? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué operación hago? A lo mejor, por sentido común digo, pues son 500, el 50% es 250, ¿verdad? Es la mitad. Pero ¿qué operación hice para llegar al 250? Multiplica el 500 por 50 entre 100. Es el 50% de 500. Entonces, aquí es multiplicar por 50 entre 100, que sería 0.50 o 0.5. Más la calificación de documentación, que son 60. Estoy tomando los datos del ejemplo y esto lo voy a multiplicar por el 20%, por 0.20. ¿Sí? Más los 90 que obtuvo una exposición por 0.30. ¿Y eso nos da, por favor, cuánto? 85 por 0.5 más 60 por 0.2 más 90 por 0.3. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? ¿Alguien lo está haciendo? Aquí quisiera que me contestaran 2 o 3, o todos, ¿verdad?
Vamos a ver cómo le iría al alumno, porque el alumno obtuvo las mismas calificaciones. Pero a ver, con una forma de evaluar y con otra a ver cómo le fue, ¿no? Acá sacó un 78.33. Acá en el otro sacó 78.30. Aquí es lo que estoy esperando que me digan cuánto. Salió 81.5. 82 81. a 81.5. Sí, gracias. A ver, le fue mejor con esta evaluación, ¿verdad? Al usuario. Digo, al alumno, no al usuario. Acá sacó con lo mismo. Acá sacó 78.33 y acá 81.5. Lo que pasa es que acá, en la calificación de documentación, que fue la más baja, pues nada más se le da un 20%. Por eso le favoreció, porque en donde lo que vale menos es donde sacó más baja. Y en las que valen más sacó más alta. Entonces, por eso le fue mejor con esta forma de calificar que con esta otra. Bueno, entonces estos son con datos. Ahora vamos a completar. Ya tenemos la misma operación, esta de aquí. Esta es la de ponderación de exposición. Este es con datos, este es con variables. Es lo que debemos poner en el algoritmo. Entonces aquí sería ahora la calificación final, ¿cómo la vamos a calcular? Calificación final, pero ahora ya con variables. Sería la calificación de contenido por la ponderación de contenido más la calificación de documentación por la ponderación de documentación más, la voy a poner abajo, ¿sí? ¿Qué dice? No sé. Más calificación de exposición por la ponderación de exposición. Bueno, esto es lo que debemos poner en el algoritmo. Son con variables. Y ya cuando lo ejecutemos, con estos datos, nos debe dar este resultado. Los tipos de datos. Habíamos dicho que todos iban a ser de tipo real, porque podían tener decimales. Y consultando con el usuario, nos dice que las ponderaciones siempre las va a manejar con enteros. O sea, nunca va a poner, pues vale el 38.7%, ¿no? Siempre va a poner puros enteros. Entonces, con eso ya podemos definir que nuestras ponderaciones van a ser de tipo entero. Ahí hay que tener cuidado con eso de los tipos de datos, porque a veces nosotros podemos en un análisis decir, este dato es de este tipo, y no lo consultamos, no lo convenimos con el usuario y resulta que no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hago la aclaración de que con el usuario preguntamos y dice que las ponderaciones las maneja con enteros. Bueno, entonces, ahora pues vamos a hacer el algoritmo. El algoritmo voy a tomar como referencia porque los tres datos me sirven. O sea, parte de este algoritmo me sirve, así es que lo voy a tomar como referencia. Le voy a poner guardar como y calificación proyecto 2. Nada más le voy a cambiar, le voy a agregar un 2 ahí, para mantener los dos algoritmos, ¿sí? Bueno, entonces hay que agregar las variables de las ponderaciones. Dos las vamos a pedir y otra la vamos a calcular. Entonces, son de tipo entero, según nos dijo el usuario. Vamos a declarar la ponderación de contenido, ponderación de documentación y ponderación de exposición. Las tres van a ser de tipo entero, así las dejamos. Y ahora vamos a pedir esas ponderaciones, pero dijimos que nada más dos. La de contenido y la documentación, y la de exposición la vamos a calcular nosotros. Entonces ya nos vamos hacia acá, le decimos, esto ya no me va a servir. La salida sí, porque finalmente vamos a calcular esa calificación. Bueno, entonces aquí vamos a preguntar otra salida.
va a decir porcentaje de ponderación de contenido. Y vamos a pedir la variable ponderación de contenido. Y eso mismo vamos a hacer, pero para la documentación. Vamos a pedir porcentaje de ponderación de documentación. Entonces, le damos una salida que iba a ser porcentaje ponderación de documentación. Y pedimos esa variable, una entrada, ponderación de documentación. Y ahora, la ponderación de exposición, dijimos que esa la podemos calcular, por eso no la debemos pedir. No debemos pedir datos ni de más ni de menos. Los dos causan problemas. Cuando pedimos datos de menos, como que es más fácil darse cuenta porque en un momento dado, pues nos va a faltar ese dato para hacer algo. Creo que es más problemático cuando pedimos datos de más. A ver, entonces vamos a calcular ahora una asignación, la ponderación de exposición. ¿Qué es esta expresión? Al 100, el 100%, le vamos a quitar la ponderación del contenido y le vamos a quitar, podemos sumar las dos y luego restarlas, entre paréntesis, pero también le podemos restar una y luego otra, menos la ponderación de la documentación. ¿Sí? 100 menos ponderación de contenido menos ponderación de documentación. Y ya con las tres ponderaciones y las tres calificaciones podemos calcular la calificación final con esta expresión, con esta que está aquí, ¿verdad? Esta que está aquí. Bueno, entonces ya vamos a calcular ahora la calificación final es igual a la calificación del contenido por la ponderación del contenido más la calificación de documentación por la ponderación de documentación más calificación de exposición. Yo el espacio se lo pongo para que se aprecie mejor. Por ponderación de exposición. Aquí esto ya no se divide entre 3, porque entonces, no, pues quedaría una calificación bien baja. A ver, ahí está. Y la salida ya la teníamos. Entonces vamos a ejecutar. Voy a poner a la vista las variables. Y vamos a ejecutar con estos datos, ¿sí? Bueno, serían estos datos, ¿no? Bueno, dice calificación de contenido 85. Estoy tomando estos datos. 85. Y luego calificación de documentación 60. De exposición 90. Ponderación de contenido 50. De documentación 20. Y me da un resultado de 8150. ¿Cuánto debería ser la calificación? Por aquí está la ponderación de la exposición. ¿Dónde quedó? Acá está el 30, esto lo calculamos, son 30. Me salió 8150 y debe haber salido 81.5. ¿Dónde está el error? Faltó dividir las ponderaciones entre 100 a la hora de hacer los cálculos. ¿Sí? Ahora, una forma de darle la vuelta a eso es decirle al usuario que me dé la ponderación, pero no en porcentaje, sino en decimal. Que me digan, pues ya dame, en lugar de 50 dame 0.5 y en lugar de 20 dame 0.20 o 0.2.
Bueno, pero eso es como condicionar al usuario a que me des la información como yo quiero. Y debe ser como él la necesita. Entonces, tenemos que pedir en porcentaje porque así lo maneja él. Así es que ahora lo que tenemos que hacer aquí, fíjense, si estuviéramos en PCInt, si a la hora de que si no me salgo de la pantalla de ejecución, a la hora de que yo hago la corrección, solito, al poner el foco en la pantalla de ejecución, actualiza. Y eso, les digo, es muy bueno cuando estamos haciendo pruebas. Bueno, aquí nos faltó dividir, ya sea cada parte entre 100 o todo entre 100. ¿Sí? Para ser fiel a la expresión original, cada ponderación se tiene que dividir entre 100. ¿Y así quedó? Entre 100. Entonces ahora sí, si ejecutamos 85, 60, 90, 50 y 20. Ahora sí, la calificación final es 81.5. Si aquí diéramos la misma ponderación, cuando es un promedio es que todos valen lo mismo, tienen el mismo peso. Si yo ejecuto esto y le digo, a ver, 85, 60 y 90. Y por decir, no, es que yo quiero que todo valga lo mismo. Pues entonces le doy aquí 33.3, nada más que ahí ya, vamos a ver qué hace ahí. Aquí tendríamos un pequeño, nos debería de dar este resultado, 78.33. Nos da porque las ponderaciones las estamos manejando como decimales, perdón, como enteros. Por lo tanto, aunque yo le ponga 33.33, nada más me toma el 33. Por eso no me sale tan exacto. ¿Sí? Bueno, vamos a empezarlo en Java para terminarlo. Nada más la segunda versión, que sería esta. Esta la vamos a hacer en Java. Muy bien, entonces, lo tenemos por ahí a la mano para los datos de prueba. Y vamos a crear un proyecto que se va a llamar calificación proyecto. Calificación proyecto. Bien, entonces de una vez voy a declarar el escáner porque pues lo vamos a necesitar. Entonces aquí sería escáner, teclado, igual a new, escáner, le pasamos el system in. Muy bien, entonces ahí tenemos ya, agregamos la librería, que diga aquí la opción de la ayuda, add import. A veces le damos a la que sigue y crea un archivo que se llama scanner y luego sí me quita el error, pero no me va a hacer lo que necesito. Entonces es add import, que agregue la librería. Y ahora pues vamos a declarar de tipo doble la calificación del contenido, calificación de documentación, calificación, exposición y calificación final. Esos son los dobles o reales. Y luego vienen los enteros. Y es ponderación de contenido, ponderación de documentación y ponderación de exposición. Esas son de tipo entero. Y vamos a pedir pues 5 datos, ¿verdad? Son 5 datos de entrada. Las calificaciones, entonces, pues aquí le decimos system print. Yo uso el print para pedir datos. Entonces, calificación de contenido o en contenido.
así. Y pues pedimos esa calificación en contenido. Es igual y pedimos al teclado a través de la función next doble, porque pues calificación de contenido es doble. Así. Ya pedimos la calificación del contenido. Bueno, voy a copiar y pegar esa calificación de contenido para las otras dos, porque son calificaciones también de tipo doble. Entonces, tomo control C, control V una vez, control V dos veces. Aquí sería calificación en documentación. Ahí está. Y luego sería en documentación. Después calificación en exposición. Aquí sería calificación en exposición. Bueno, ahí ya pedimos los tres datos de calificaciones. Ahora nos faltan las dos ponderaciones. La tercera la vamos a calcular. Bueno, voy a copiar también. Ahí lo traemos todavía en el portapapeles. Aquí va a decir ponderación. Ponderación de contenido. Y aquí, bueno, la variable se llama, fíjense lo que sucede si yo le doy aquí ponderación de contenido. Me va a marcar error porque ponderación de contenido es entero y yo lo estoy pidiendo como un doble. Acá en Flowgorim no protestó, pero simplemente el doble me lo tomó como entero, porque como está declarado como entero, le quitó los decimales. Acá no, acá ni siquiera me lo acepta, porque un doble no cabe en memoria en un entero. Por eso no me acepta esto. Entonces, bueno, acá debe ser nextInt. Es un entero. Y voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí. Ponderación de documentación. Y eso acá va a ser ponderación de documentación. Ya, esos son los datos que tengo que pedir, son 5. 3 calificaciones, 2 ponderaciones. Y luego, pues ya vienen las operaciones, ¿verdad? Dice la ponderación de exposición es igual a 100 menos la ponderación de contenido menos la ponderación de documentación. Eso es para calcular la ponderación por exposición. Y después, pues ya viene el cálculo de la calificación, que es todo esto. Vamos a ponerlo. Sería todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, calificación final es igual y quedaría calificación del contenido por la ponderación del contenido, pero ya sabemos que esto hay que dividirlo entre 100, ¿sí? Más, le puedo seguir a la derecha o yo le voy a seguir abajo. Mientras no ponga el punto y coma, es la misma instrucción. Entonces aquí sería calificación de documentación por la ponderación de documentación entre 100 más calificación de exposición por la ponderación de exposición entre 100. Y ahí termina la instrucción, entonces ahora sí pongo el punto y coma. O sea, una instrucción puede abarcar varios renglones, o al revés, en un renglón puedo poner varias instrucciones. Siempre, pues cada una termina con punto y coma. Muy bien, entonces ya tenemos la calificación final, pues ya solo resta mostrarla. Vamos a mostrarla. Calificación.
dice ahí la calificación final es más calificación final. Así quedó. Así es que ahora vamos a probarlo. Noten como el código de Java es una traducción del algoritmo. A ver, entonces vamos a ejecutar. Con nuestros datos de prueba. Aquí se ven esos datos de prueba. Dice, calificación de contenido 85. De documentación 60. Están en el mismo orden que hay en el análisis. Y en exposición 90. La ponderación del contenido es 50. Y la ponderación de documentación es 20. Y ahí está la calificación final, que es 81.5, que es lo que nos resultó acá, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. 81.5. Bueno, si yo aquí pretendiera que la ponderación fuera igual para todos, sería el 33.33, y es como si lo promediara. Bueno, entonces si yo digo 60, no era 85, ¿eh? 85, 60 y 90, y vamos a poner que yo le quiera dar el 33.33. 33.33. ¿Qué va a suceder? Me va a lanzar una excepción. Acá en Flowgrid dice, bueno, tú las ponderaciones las declaraste como entero, pero como me diste un real, pues yo no le voy a hacer caso a los decimales. Esa fue la decisión que toma Flowgrid. En cambio Java no. Dice, no, tú me lo declaraste como entero, no te lo puedo aceptar el dato que lo guardes como un real. Y es lo que me está diciendo. Que siempre que lanza un error, pues aparece la palabra excepción. Error en tiempo de ejecución. Aparece la palabra excepción, y del lado izquierdo, pues, ¿de qué se trata esa excepción? ¿Por qué ocurrió? Pues aquí ocurrió porque dice input mismatch. O sea, la entrada no empata, no corresponde con el tipo de dato. Es lo que me está diciendo. Acá, de plano, me lanzó un error. Acá lo hizo a medias, ¿verdad? Bueno. Entonces aquí, por eso les digo que sí es bien importante. Si el usuario me dice, oye, es que quise ponerle ponderaciones del 33.33 porque quiero que valgan lo mismo. Es que quedamos que iba a ser entero, ¿verdad? Por eso yo lo puse entero. Bueno, entonces, ahí queda. Mande.